Gracias, pero vamos a estudiar 3 salmos que estudiamos, uno de ellos, 2 de ellos esta semana y uno más vamos a estudiar la siguiente semana. Como iglesia pues estamos leyendo el libro de los salmos. Y el sermón se llama Acuda a un Dios poderoso a través de los salmos. Creo que cuando nosotros leemos los salmos, pues nos invitan mucho a reconocer el carácter, la personalidad de Dios y nos motivan a estar alabando y estar escudriñando la palabra de Dios, ¿verdad? Nos ayudan a tener esa cercanía, esa proximidad con nuestro Dios. Entonces, antes de seguir, vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por este momento y gracias por la oportunidad que me das de compartir lo que tú me has enseñado esta semana, Señor. Te pido que sean agradables los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues el libro de los Salmos, en la primera parte, vemos que es una colección pues, de oraciones, de poemas, inclusive de himnos, que se centran en el pensamiento de adorar al Dios y de hacer una alabanza y una adecuada alabanza. Entonces podemos que son esta combinación de 3 cosas, entre muchas otras cosas que hay, ¿verdad? Son oraciones, que a veces es como un clamor del alma. Son poemas porque muchas de ellas podemos ver que son, vemos esa rima, vemos esa poesía que hay entre cada uno de los salmos. Y también son himnos, ¿verdad? Muchos de ellos los cantamos. Ya cuando le pasé a Omar, los cantos que pasé tienen que ver con cada uno de los 3 salmos que vamos a estudiar. Y ya después pensé, bueno, pues hubiera puesto puros himnos de salmos, ¿verdad? Hay como al menos unos 5 o 6, en nuestros himnarios, que son el salmo, ¿verdad? Con música. Pero para la siguiente, ¿verdad? O a lo mejor cuando mi papá estudia el libro del salmo, ¿verdad? ¿Les parece? Que podamos cantar puros salmos del himnario. Y bien, hermanos, esto también una vez también se los había presentado, pero el Salmos está compuesto por 5 libros, ¿verdad? Cuando nosotros leemos, bueno, ustedes, a lo mejor no les voy a enseñar mucho a ustedes, ¿verdad? Bueno, estamos haciendo como que un resumen, ¿verdad? Todos nosotros sabemos esto, pero son 5 libros que representan muchas veces pues, los 5 libros del Pentateuco, ¿verdad? Algunos hacen este paralelo. Vemos el libro 1, que son los Salmos del 1 al 41, que se enfocan mucho pues en la parte del Génesis, en la creación del hombre, recordamos el Salmo 8, y otros cantos de alabanza y adoración. Después el libro número 2, que son los Salmos del 42 al 72, pues tienen que ver con relación con la redención, con la liberación, muy parecido al mensaje del Éxodo. Después tenemos el libro número 3, bueno, dentro de este libro número 2, hoy vamos a estudiar 2 salmos que vienen ahí en el libro 2, que son el Salmo 51 y el 67, y después tenemos el libro número 3, que tiene que ver pues con la alabanza y con el santuario, se enfoca mucho en esto, sobre todo en el santuario, y vamos a hablar acerca de un salmo, el 84, que nos habla específicamente del santuario. Estos tienen un énfasis sobre todo en la enseñanza de Levítico. Después vamos al libro número 4, donde tiene que ver mucho sobre el destierro, la peregrinación, y algunas alabanzas, son los salmos del 90 al 106, que tienen que ver relación con el libro de Números, y finalmente el libro de Deuteronomio, que estén representados del Salmo 7 al 150, que es el libro quinto. Y también aquí tenemos muchas alabanzas, sobre todo de David. Y bueno, estos son los cinco libros, ¿verdad?, que podemos ver en el libro de los Salmos. Los autores pues vienen siendo, ¿quién fue el principal autor, hermanos, del libro de los Salmos? David, ¿verdad? O sea, 73 salmos son escritos por el rey David. Salomón escribió 2 salmos más. Ahí está el Salmo 90, que es una oración atribuida a Moisés. Hay otros también importantes cantores, que es la familia de Asaf. Ellos se le asignan 12 salmos. Los hijos de Coré, que hoy vamos a ver precisamente el Salmo 84, que es de ellos, pues son alrededor también de otros 11 salmos. Y por ahí tenemos otros salmos, otros salmistas, ¿verdad?, que son Hermán y Atán, ¿verdad? Y finalmente son 50 salmos que todavía no se tiene con seguridad y certeza, pues el escritor, ¿verdad? Algunos pues se piensa que son de David y así, ¿verdad? Pero al menos son 50 que no están
definidos al autor o ligados de una forma exacta al autor. Y finalmente también, hermanos, aquí como introducción tenemos que los salmos también están clasificados de acuerdo a su tema y propósito. Entonces vemos salmos que hablan de la naturaleza, como el salmo número 8, ¿verdad? El Señor, que habla mucho de la creación. Hay salmos históricos, como el salmo 46, salmos nacionales. Hay unos que son didácticos, ¿verdad? Como el salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, y nos dan una serie de información o de modales, no un manual. Hay salmos mesiánicos. Hace poco estuvimos estudiando el salmo número 2, ¿verdad? Cuando estudiamos el libro de los Hebreos. Están salmos penitenciales que tienen que ver con la solicitud de perdón del salmista, ¿verdad? Pidiendo el perdón a Dios. Hay otros que son un poco más complicados, que son los imprecatorios, que son a veces que no lo pudiéramos entender tan claramente. A veces decimos, ¿cómo es posible que un salmo decide que agarren los niños y que los estrellen contra la... ¿Se acuerdan? Por otra vez en un jueves lo mencionamos. ¿Cómo es posible que el salmista está pidiendo pues que agarren a los niños de los que los debieron liberar y que los estrellen contra la pared, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo es posible? Pero preguntamos en aquel jueves. Y bueno, cuando vino el destierro y los babilonios, pues eso es lo que hacían. Y simplemente el salmista estaba diciendo, pues así como nos hicieron, si tú eres un Dios de justicia. Pero no dejan de ser salmos que no están, que pudiéramos quizás leerlos y una vez volverlos a leer, ¿verdad? Para poder entender. Tenemos salmos de peregrinación, salmos graduales, salmos ascendentes, ¿verdad? Que son aquellos que cuando el pueblo de Dios iba al santuario, iban subiendo los montes, iban diciendo, oye, pues yo voy al santuario, a lo mejor caminaban 4 horas, 5 horas, 6 horas, y se encontraban otro grupo y le decían, oye, ¿a dónde van? Pues vamos al santuario. ¿Y ustedes a dónde van? Vamos al santuario. ¿Y qué dice el salmista? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque iban ascendiendo, iban caminando, iban gozosos. Pero son los salmos de peregrinación. Y finalmente tenemos unos salmos que son alfabéticos y acrósticos, ¿verdad? El salmo número 9, el salmo número 119, que vemos todas las letras del alfabeto, ¿verdad? Pues están divididos. Esta es una pequeña introducción, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a enfocar en 3 salmos, hermanos. El salmo número 51, que habla acerca de la limpieza que el salmista quería de su corazón. El salmo número 84, que nos habla del santuario, de la hermosura de la presencia de Dios. Y el salmo 67, que es una bendición sacerdotal. A lo mejor usted ahorita dice, ¿cuáles son? No me lo sé. Como cuando el hermano Esteban nos preguntó, dice, ¿se saben ustedes este pasaje? Y le decimos, ¿cómo empieza, hermano? A lo mejor usted dice, ¿cuál es el salmo 84? Dígame cómo empieza. Pero ahorita lo vamos a ver detenidamente, ¿verdad? Entonces, el salmo 51, usted como quiera lo va a leer en casa, ¿verdad? No les encargo de tarea porque luego ya no sé qué hace la tarea y nos manda sus comentarios en el grupo. Pero si usted los puede leer estos 3 salmos, bueno, todos los salmos, ¿verdad? Pero sobre todo estos que vamos a estudiar hoy. Dice el salmo número 51, empieza, no, en este salmo, vamos a leer los primeros 2 versículos que vienen ahí más abajo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dice, están aquí, ¿verdad? Están aquí en la pantalla, pero usted puede abrir la Biblia, Salmo 51, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la actitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, a veces era difícil preparar un sermón porque eran muchos salmos. Estoy estudiando como unos 10 salmos que dicen, puede ser este otro, ¿verdad? Y hasta podríamos predicar nada más de estos 2 versículos, ¿verdad? Son muy ricos. Pero aquí David nos está pidiendo, ten piedad de mí, está demandando piedad, está demandando la misericordia de Dios, le está diciendo que borre sus rebeliones, le dice lávame más y más, le dice no lávame así tranquilamente, lávame más y límpiame de mi pecado. Y hermanos, este salmo es muy conocido porque es un salmo que atribuye a David y él lo escribió este salmo una vez que había cometido aquel pecado. ¿Se acuerdan con Betsabé? Si recuerdan, ese pecado con Betsabé. Después él, para cubrir su pecado, pues tuvo que mandar llamar a su esposo Urias y
decirle por ahí algunas como tipo de mentiras, ¿verdad? Diciéndole, pues ven, quédate en casa, está con tu mujer. Al momento de ver que Urias era muy fiel a su batallón y muy fiel al puesto que él tenía, le dice, bueno, pues te voy a poner al frente para que perezcas, ¿verdad? Y empieza a meter gente en esa situación, y total hace una serie de situaciones malas, y hasta que viene el profeta Natán y le dice, y le hace una analogía y una hermosa parábola, por así decirlo, y le dice, ¿quién es? Y finalmente David dice, pues ese hombre merece la muerte, ¿no? Y Natán le dice, pues tú eres ese hombre, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Usted lo va a ver ahí, allá en la Universidad del Libro de Números. Pero cuando él se da cuenta de su pecado, David va y hace este salmo tan hermoso, salmo tan precioso, ¿verdad? Seguramente David estuvo viviendo alrededor de unos meses, semanas o meses, viviendo con ese pecado, ese profundo pecado. Bueno, ahí también puse, hay un misionero muy famoso, no sé si usted ha oído hablar algo de William Carey, no sé si por ahí lo conozcan, ¿verdad? Pero es un misionero que estuvo en la India ya como a principios del siglo pasado, y él decía, yo quisiera que este salmo fuera predicado en mi culto fúnebre, ¿no? Qué bonito, ¿no? Yo no sé cuándo lo hizo yo he conocido a algunos hermanos que ya cuando que tienen una enfermedad, y por ahí me acuerdo que le hablaron al papá, oye, bueno, hermano, pues me gustaría que en mi culto fúnebre pues hiciera estos cantos, hicieran estas cosas. Yo me acuerdo que yo tenía un primo muy querido que tenía mi misma edad, él era mayor que yo 15 días, o sea, vivíamos desde pequeños, jugábamos, pues todo, hablábamos de fútbol, y él murió muy joven, relativamente joven, murió alrededor de los 40 años por ahí. Y a mí me dolió mucho su partida, ¿no? Porque habíamos sido muy buenos, casi hermanos. Y yo me acuerdo cuando él murió, pues yo hice mi culto fúnebre. Dije, bueno, pues yo cuando muera voy a querer estos cantos. Lo anoté ahí en una hoja, ¿verdad? Pero bueno, aquí William Carey, o Guillermo Carey, ¿verdad? Como lo traducimos, pues él puso este salmo como mensaje de su culto fúnebre. Y bueno, volviendo nuevamente a ese salmo, pues es una forma muy hermosa de pedirle perdón a Dios, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Yo estoy apelando a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. O sea, borra mis rebeliones, bórralas, elimínalas, no quiero verlas. Lávame más y mal de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este era un pecado confesado de una forma muy clara y pidiendo un perdón, ¿verdad? Muchas veces nosotros a veces somos duros en confesar un pecado, y a veces somos más duros en pedir perdón, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando no sé si todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero sobre todo cuando recién casado, que empiezan a tener unas dificultades, y mi esposa me decía, pasaba algo, y decía, no, pues ok, me equivoqué de esto. Y luego mi esposa se quedaba así, ¿cuándo vas a pedir perdón? Y yo decía, pues como que yo pensaba, pues ya, de cuenta que está implícito, ¿verdad? Yo le estoy diciendo que me equivoqué, que le regué, que no lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Pero ella me decía, ok, pero ahora pide perdón. Entonces, David aquí está pidiendo primeramente, revelando su pecado y pidiendo el perdón, solicitando el perdón. ¿De qué había sido acusado? Pues había sido acusado de adulterio, de cubrir su pecado, de la dureza de su corazón. Y tuvo que venir Natán para que él se diera cuenta de su honestidad y su quebrantamiento. Y empieza diciéndole, ten piedad de mí, oh Dios. Y bueno, hermanos, esta frase de ten piedad de mí, oh Dios, es una frase que realmente, pues David se está autojustificando, ¿verdad? El rey David. ¿Qué pasa cuando nosotros nos equivocamos o nos enojamos? Pues hemos dicho mucho que cuando vamos en el auto, ¿verdad? No sé, Carolina, cómo se han allá las vialidades, ¿verdad? Pero aquí pues, a veces nos enojamos y decimos, pues es que también se me atraviesan, ¿verdad? O sea, ¿por qué me enojé? Pues porque se me atravesó, ¿verdad? Porque este cuate, o sea, y a veces empezamos a autojustificarnos, ¿verdad? Aquí David era el rey. Yo digo, oye, pues es que me acuerdo de la película del Rey León, no Scar, el león malo. Me acuerdo que decía, pues es que las presiones del reino, ¿verdad? me hacen tomar malas decisiones. Y aquí David honestamente dice, oye, ten piedad de mí, oh Dios, ¿verdad? O sea, yo soy el que he pecado. Y él viene reconociendo que él ha pecado contra Dios.
Dice él, conforme a la multitud de tus piedades. O sea, David conocía perfectamente pues a Jesús, ¿no? Hacia Dios, conocía mucho a Dios. Por eso nosotros que estemos muy apegados a la palabra de Dios, para que conozcamos el carácter de Dios. El hombre está aterrorizado. Si ustedes, imagínense, si tuviéramos tiempo, hermano, si estuviéramos un día entero tomando un taller, a lo mejor sería una buena idea. Hermanos, anoten todos los pecados que ustedes cometido, en una lista, ¿verdad? Si se van a tomar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y anoten todos los pecados, al menos los que vengo, bueno, no sé cuánto tiempo, a lo mejor hoy tenemos un mes, pero sería hermoso, ¿verdad? Bueno, sería hermoso anotar toda la lista de multitud de pecados, hermanos, pero aquí la palabra de Dios y David nos dice, pero Dios tiene multitud de piedades. Si nosotros pecamos, las piedades de Dios son el doble o el triple, mucho más que nuestros pecados. Dice, borra mis rebeliones, elimínalas, ¿verdad? Yo me acuerdo también que cuando yo era pequeño, me acuerdo que había la tiendita de la esquina, no sé ahorita porque hay muchos Oxxos ahora, Oxxos Supercites, pero había una tiendita y la gente cuando iba decía, pues voy a llevar Ariel, ¿no? esta escoba. Y entonces el señor lo apuntaba en un libro y les iba apuntando. Y al final del mes que había dinero, pues iban y liquidaban, ¿verdad? Pero había algunos que no liquidaban. Yo me acuerdo que también cuando yo trabajaba, teníamos una señora que nos hacía la comida como una media cuadra del trabajo y todos íbamos, bueno, algunos, yo pagaba, pero también la señora les apuntaron pues, una comida, 2 comidas, y había un compañero que debía como 30 comidas, 40 comidas, ¿verdad? O sea, eran muchas comidas y ya la señora ya no le quería dar y decía, oye, pues es que en esta semana comiste 5 veces y me estás pagando 3 comidas, o sea, me viene pagando más comidas cada semana, ¿verdad? O sea, no me paguen menos. Y luego al final, no sé, le debía casi 900 pesos, imagínense ustedes en comidas, y la señora le decía, págame 600, hombre, ya perdón, o sea, imagínense, es que le quería borrar, ¿verdad?, de su carpeta. Y así es como David le decía, oye, cometí este pecado, pero quiero que tú borres, ¿no?, que tú elimines esos pecados. Cuando Natán habló con David, David vio su vida con un espejo, ¿verdad? Vio todo su pecado, todo lo sucio que él estaba, todo lo manchado, las injusticias que él había cometido, pues desde Urías, con la gente, con los líderes que estuvo por ahí utilizando él, oye, pues mándalo, oye, pues tráelo, oye, que se duerma con su esposa. Imagínense toda la gente, ¿verdad?, que él tuvo que involucrar. Se dio cuenta que él necesitaba ser limpiado, que estaba muy sucio y que había sido manchado. Y decía, lávame más y más. O sea, no me laves así superficialmente, ¿verdad? Yo no sé, hermanas, no sé, aquí todos son muy jóvenes, ¿verdad? Pero no sé si conozcan de historia de la abuelita, porque yo batallé, hermanos, cuando estudiaba esta y las palabras originales hablaban de lavamiento con pala, hermanos, golpeando, ¿no? No, algunos de ustedes, ¿no? Pero empecé a buscar ahí en internet y decía que la gente en algunos lados iba y lavaba y golpeaba la ropa, pero no sé si para sacudir o para... Pero era un lavado así, decían inclusive que era, como por aquí lo anoté, ¿no? Moza, era la moza, ¿no? Que era una palita y con la que se golpeaba, ¿no? Entonces decía que por ahí los verbos originales, pues David decía, oye, lávame, pero golpéame, ¿verdad? O sea, que me duela la limpieza que me estaba haciendo. Entonces, usted pregunte al que está al lado suyo, oye, cuando te lavas tus pecados, ¿cómo quieres que te laves suavecito? O sea, que te estén enjuagando con un Bel Rosita, con un Downy, ¿no? O quieres que te laven profundamente y que te golpeen, ¿verdad? Es lo que David le decía, lave más y más. Dice el versículo número 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, el versículo 4, precioso y hermoso, ¿no? Contra ti solamente he pecado, o sea, no he pecado contra Urías, no pequé contra la gente. Puede ser que se haya pecado con él, ¿no? Pero lo que más me duele a mí es haber pecado contra ti. Y lo he hecho esto delante de tus ojos. O sea, qué hermosa confesión, ¿verdad? Que nos invita, no sé, hermanos, ustedes cuando comete algún error o que se siente arrepentido por alguna cosa,
puede decir estas palabras, solamente contra ti he pecado, Señor. Y tú estabas ahí, y tus ojos estaban viendo de mí. Cuando hacemos esta oración, hermano, es que es un hijo genuino de Dios. Si no somos un hijo genuino de Dios, a lo mejor podemos decir, pues perdóname, Señor, ¿verdad? Perdóname. Y ya, ¿verdad? Le doy vuelta, se acabó la oración y sigo con mi vida normal, ¿verdad? Pero me imagino yo que el rey David decía, oye, pues cuando yo estuve cometiendo mi pecado, mi adulterio, tú estabas ahí, Señor, tú me estabas viendo. Cuando yo estaba dando la orden para que mataran a Urias, tus ojos no se apartaban de mí. O sea, qué hermosa relación tenía David con el Padre. Decir, oye, pues yo estaba contigo, Señor, pero perdóname porque no pude quitar esos ojos. O sea, teniendo los ojos tuyos, no pude tomar mi decisión, ¿verdad? Sin importar lo que tú me estabas viendo. Y esas son las palabras de David, ¿verdad? Contra ti he pecado. Y es hermoso, hermanos, ver cuando podemos nosotros ver esta situación, esta situación de pecado. Que podemos ver a un Dios que está presente, a un Dios que siempre está a nuestro lado. Y nos duele más, ¿verdad? Nos duele más cuando cometemos un error, ¿verdad? Nos duele más, por ejemplo, si nosotros pecamos y estamos en un ambiente de la iglesia o estamos leyendo la Biblia. Imagínense que estamos leyendo, ¿verdad?, nuestros programas de lectura y a veces terminamos de hacer nuestro devocional. Yo no sé cuánto de tiempo ustedes le toman su devocional. A veces tenemos devocionales express, pues porque a veces malamente decimos trabajo mucho. Y pues mi padre, no es porque ahorita tenga 90 años y tenga tiempo de sobra, ¿verdad? Pero desde que yo lo veía, él tenía un devocional de 2 horas más o menos. Pero a lo que voy es que imagínense que usted tiene un devocional, se acaba su devocional de 2 horas y luego peca y en ese momento, ¿cómo se sentirá usted con su corazón? Diciendo, oye, Señor, pues estaba tan cerca de ti en tu presencia. Entonces, todo esto, David estaba pidiendo piedad, estaba pidiendo que le borraran sus errores, sus rebeliones, estaba pidiendo que lo lavara más y más. Sigue no vamos a leer todo el salmo porque es largo, pero dice, lávame con hisopo. Y finalmente el versículo número 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este versículo usted lo conocía, hermano. Es muy familiar, ¿verdad? De hecho, cuando hablamos de Salmo 51, pues es el principal o es el más conocido de los versículos. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La segunda parte, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, como la pudiéramos dividir este versículo en 2 aspectos importantes, ¿verdad? Dice, crea en mí un espíritu nuevo, es decir, ok, ya pequé, ahora yo quiero ser diferente. Y luego la segunda parte es, y ya no te apartes de mí, o sea, no permitas que yo me separe de ti. Y bueno, hermanos, si David estaba pidiendo que lo limpiara, y aquí en el escrito les pongo un ejemplo, si nosotros agarramos a un marranito, no sé, hay una bojoa, pero hay, no sé si hay en el pueblo, hay animalitos, y agarramos un marranito y lo lavamos, a usted, hermano, también en los tiempos, que uno era joven, pues agarramos un marranito, lo lavamos, y el marrito queda limpio, pero nomás está esperando ver un charquito, para volverse a meter, no hay, difícilmente va a decir, no, ahora yo ya estoy en otro estatus, el marrano, yo ya no me voy al lodo, ¿verdad? Y el rey David le decía, oye, lávame, pero ahora quiero ser diferente. O sea, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, ya no permita yo que me vaya otra vez a ensuciar. Quiero un corazón nuevo. Y un espíritu recto, ¿no? Si yo estuve en mi balcón, ¿no?, como otro mi papá decía, y veo una doncella allá bañándose, yo quiero tener un espíritu recto. Hace tiempo yo hablaba con mi esposa, a la iglesia donde asistíamos, pues empezaban a decir, oye, pues que las personas que están al frente, pues que vayan bien vestidos, sobre todo las mujeres, pues que no vayan con pantalón, que vayan con un vestido, que no vayan con un vestido apretado, que no vayan con una falda pues, arriba de la rodilla y una serie de cosas. Bueno, ustedes conocen a mi esposa, que es así, a veces es enérgica, ¿verdad? Y decía, ¿por qué, hermanos? Evidentemente estábamos haciendo caso, ¿verdad? Pero decía, ¿por qué? Pues es que los hermanos a veces no tan fácilmente un hermano se puede escapar, ¿verdad?, de la mirada.
Y a veces también, ahorita yo estoy dando clases en la universidad y también hay un código también semejante, ¿verdad? Que las chicas pues no vayan escotadas, que no vayan pantalones rotos. Y también preguntó una alumna muy semejante, ¿por qué va la coordinadora? Pues es que luego los maestros varones pues se dejan ir, ¿verdad? Entonces a mí van a decir, no, mejor maestro, vamos a pedir un espíritu recto. O en la iglesia donde estamos, donde íbamos, pues vamos a pedir primero un espíritu recto para los hermanos. O sea, un espíritu recto es lo que pedía David. Ahora yo quiero caminar contigo de una forma diferente. Un espíritu recto nos ayuda a mantenernos firmes. En el momento de la prueba, un espíritu recto nos ayuda a perseverar en el camino, ¿verdad? Si David estaba mucho, tenía una gran comunión, pues imagínense, 73 salmos escribió. Sin embargo, pues se apartó, ¿verdad? Se pecó, decía, oye, ahora quiero un corazón limpio y un espíritu recto, ¿verdad? Que esté. Era una hermosa petición. Y luego sigue diciendo, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es una oración muy, muy hermosa, ¿no? Porque seguramente David decía, oye, pues Caín le llevó una ofrenda, no le llevó la mejor ofrenda a Dios, no se preparó por una ofrenda. ¿Y qué le hizo Dios? Pues lo botó y ya no hubo esa comunión, ¿verdad? Saúl, después de haber sido el escogido o haber sido ungido, pues David se le ve que también se separó el Espíritu de Dios. Y David le decía esto, Señor, no quiero que te apartes de mí. O sea, yo no sé cuántos de nosotros le hemos dicho así a Dios, ¿verdad? Cuando estamos orando, y que cometemos un error o no tomamos una decisión sabia. Señor, no te apartes de mí, ¿sabes? Es una oración de un corazón contrito y humillado. Entonces este pasaje, ¿no? Este salmo, pues creo yo que tiene muchas enseñanzas, pero la principal desde mi punto de vista, o la que me gustó y la estuve disfrutando toda la semana, es precisamente esto, a crear un espíritu nuevo, un corazón recto dentro de mí. Crea en mí Dios un corazón limpio, ¿verdad? Si pecamos, pues ahora permítenos no pecar más, ¿verdad? Y tener ahora una vida correcta, un espíritu recto, lo que es la oración de David. Y bueno, nos pasamos ahora al Salmo 84. Ustedes el Salmo 51 también, desde las invitaciones que lo lea, ¿verdad? Detenidamente durante la semana. El Salmo 84 es un salmo escrito por los hijos de Coré. Ahorita que leíamos eran como 2 o 3 salmos escritos por los hijos de Coré. Y ustedes recuerdan, no sé si recuerdan que Coré allá se levantó, ¿se acuerdan? Se levantó allá en el libro de Números, y Dios lo mandó, levantó una serie de líderes y Dios los castigó, ¿verdad? Y les dio la muerte porque se estaban rebelando, ¿verdad? Sin embargo, los hijos de Coré, por la misericordia de Dios, se mantuvieron vivos, o quizás descendientes. Probablemente un corazón tan agradecido hizo recitar estos salmos, ¿verdad? Y compartirnos bendiciones. Porque cuando hay corazones que realmente pueden ver la misericordia de Dios, pues son corazones que alaban a Dios y que lo adoran. Dicen estos hijos de Coré en el Salmo 84, dice, cuán amables son tus moradas, versículos 1 y 2, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Es hermoso esto, cuán amadas. Y luego dice el versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. También usted, yo creo que conocía ese salmo, ¿no? Como conocía estos versículos. Cuán amables son tus moradas. Cuando hablamos de esto, bueno, esto se recomienda a los hijos de Corea y eran los descendientes de los levitas, pues era gente que estaba muy relacionada con la alabanza, ¿verdad? Inclusive estaba muy relacionado con el santuario y con el ingreso y la puerta del santuario. Y probablemente cuando hablamos del santuario, pues se pueden estar refiriendo a lo que viene siendo el tabernáculo, o probablemente a una construcción física, ¿verdad? En nuestros días de hoy queda muy claro que el santuario principal está en nuestro corazón, ¿verdad? Y tenemos un tabernáculo y la presencia de Dios está en nuestro corazón, aunque es importante nuestro templo, ¿verdad? Nuestro templo venimos a adorar. Y el salmista empieza diciendo, cuán amables son tus moradas. Y podríamos diciendo, ¿a qué se refería esto con cuán amadas? Pues a lo mejor cuán amables, cuán queridas. Eso sería una palabra, cuán queridas son tus moradas. Y luego primero habla del amor, después habla de un anhelo, ¿eh? Oye, pues mi anhelo de mi alma
Y dice, no era un anhelo común y corriente, era un anhelo que ardía en su corazón. Yo me acuerdo, les comentaba hace unos domingos, que cuando yo partí de Tampico, partimos de Tampico a Monterrey, empezaron a pasar los años, y yo decía, pues, cuán bonito era, en otras palabras, cuán bonito era mi casa, allá en Tampico, ¿verdad? Tenía árboles frutales, árboles de mangos, tenemos unos mangos, unos árboles muy grandes, pero yo recordaba con gran cariño, y tenía un anhelo de regresar, ¿no? Yo siempre decía, termino de estudiar, me titulo, y me regreso a Tampico a trabajar, ¿verdad? Porque anhelaba en mi corazón, ¿verdad? Inclusive pues, se podía decir que ardía, ¿no? Porque yo quería, nosotros vivíamos, bueno, ahí en Félix Gómez, pero antes, ahí en Félix Gómez pasaban los transportes Tamaulipas, o los que iban a Tampico, ¿verdad? Entonces yo me levantaba en la mañana y veía el camión y decía, ardía mi alma por subirme en camión, y era al lugar, ¿verdad? Donde crecí. Y esto es simplemente una referencia, ¿verdad? El salmista tiene ese amor por la casa de Dios, pero la amaba sobre todo porque ahí estaba la presencia de Dios, no amaba el lugar físico. Y este deseo ardía profundamente, ¿verdad? Y ese debe ser nuestro deseo cuando nosotros venimos a la casa de Dios, haciendo una referencia, ¿verdad? Ya dijimos ahorita que el tabernáculo y la presencia de Dios la experimentamos en nuestro corazón, pero a veces el templo es importante. También yo no quisiera desviarme mucho, pero me acuerdo cuando llegamos aquí a Monterrey, que no sé si ustedes conocen la primera de Monterrey, el templo. A mí me impresionó el templo tan grande, ¿verdad? Un templo grandísimo. Me acuerdo que nos presentamos, llegamos un sábado y mi papá tenía la presentación del domingo y cantábamos en cuarteto. Yo tenía 16 años y era de las primeras que cantaba en cuarteto con mis hermanos. Y era un canto, era un canto difícil de armonía. Y yo decía, pues mañana voy a cantar aquí, a la iglesia vienen como 400, me decían ahí, no, aquí vienen 400. Y yo decía, yo tenía un temor, ¿verdad? Primero por la inmensidad de ese santuario y porque iba a cantar el otro día, mi primera vez, porque mis hermanos ya tienen 2 años que estaban fuera, o sea, fuera de Tampico. Pero lo que más me impresionó en la primera fue que al frente, no sé cuántos metros tenga de ancho en la primera, yo creo que 10, 12 metros, ¿no? Más o menos, unos 15, ¿verdad? Y en la parte al frente había unos reclinatorios así inmensos que también eran como unos 12 metros, pues donde la gente podía orar. Y bueno, eso ya lo fui viendo después de los siguientes días, que había un libro, así entraba uno al templo y había un libro, un diario, con un tipo de diario, esos libros grandes, donde la gente iba, oraba y se anotaba su nombre, y quizás un texto bíblico, ¿verdad? Entonces, pues la gente que iba a orar, anotaba ahí su nombre y un texto. Y bueno, no eran muchos los hermanos que iban, ¿verdad? A orar. Había unas hermanas secretarias ahí que todos los días anotaban su nombre, pero subían a orar, ¿verdad? Y era hermoso ir al templo, y lo primero que era tener un encuentro con Dios, ¿verdad? Era una práctica muy hermosa. Pero ¿qué pasa hoy los domingos a veces, hermano? A veces llega la persona al templo y dice, lo primero que quiere hacer pues es conectar el internet, vamos a ver si hay wifi, si está funcionando. O dice, no, bueno, o sea, yo sé que, pero tenemos que llegar a hacer algo, ¿verdad? Sobre todo cuando empieza la grandeza de una iglesia y dice, oye, vamos a ver, y que todo funcione, y que los programas estén bien atentos. Y a veces empezamos a pensar, a perder el enfoque, ¿no? de la esencia del templo, de la presencia de Dios. O a veces decimos, oye, pues vamos a venir al templo, no estoy diciendo que sea malo, pero vamos a tener un convivio, ¿no? El 16 de septiembre, o un convivio, y nos olvidamos de que es la casa de Dios. Y que podemos decir como el salmista, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 3, dice, aún el gorrión haya casa y golondrina, nido para sí, donde pongan sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido. Y también me quise detener, hermanos, el salmo es muy bonito, es muy grande, usted lo va a leer en casa, el salmo 84, pero me quise detener con eso que dice el salmista. Seguramente esos salmistas, y estoy hablando de que los salmos eran poesías, pues esos hijos de Corea decían, seguramente ellos estaban viendo el templo y quisieran imaginar que veía pajarillos, ¿verdad? Que llegaban, decían sus niños ahí en las torres o en las partes altas. Pero el salmista era muy inteligente, creo, porque agarra dos pájaros muy importantes, ¿verdad? Y también, hermano, en Navajoa, ya después usted me dice, no, sí tiene razón, o si me quiere complementar algo fuera, ¿verdad?
Pero hay dos animalitos aquí, que es el gorrión y la golondrina. Regularmente el gorrión pues es una ave, pues a lo mejor no es tan importante en mí, no es tan trascendente. Representa una ave de poca importancia. Y la golondrina, ¿no? ¿Qué dicen de la golondrina? Dicen que la golondrina no hace verano, ¿verdad? Que la golondrina es un animal inquieto que vuelve, que viaja y después regresa, ¿verdad? Bueno, pues el salmista dijo, oye, pues aún aquí la gente insignificante puede hacer tu morada en la casa de Dios. Y aún aquel que pueda andar divagando en el mundo y sin una mirada, sin una visión clara, puede venir y encontrar refugio en ti. O sea, lo que no puede encontrar en todo el mundo esta golondrina, viene aquí y lo encuentra en el templo. Y es una enseñanza muy grande que nos dice a nosotros, ¿no? Porque inclusive nos dice, pues ustedes sean como esos gorriones y como esos golondrinas, anídense, dice aquí, porque hasta sus polluelos, ¿verdad? Ahorita que hablábamos diciendo que con nuestros hijos, pues que nuestros polluelos busquen anidarse en el santuario, ¿no? Era el anhelo aquí del salmista, es decir, todos estos aves que se han apropiado de este templo, pues ustedes también, ¿no? Ustedes como hijos de Dios, búsquense y apropiense de la cercanía de Dios. Y bueno, finalmente dice, Rey mío y Dios mío, bueno, en ese mismo texto, ¿verdad? Dice, Rey mío y Dios mío. Y vamos a esta repetición que también es importante, ¿verdad? El salmista le habla como un doble mío, ¿verdad? Diciéndome, algunos comentaristas dicen, pues que se quiere aferrar no con una mano, sino con dos manos, ¿verdad? Se quiere sujetar el Dios mío. A mí me agrada mucho, puse ahí la frase de Tomás, sepan ustedes que cuando la otra vez mencionábamos, ¿verdad? Cuando Tomás reconoció que no había necesidad de meter las manos en sus costados y que vio las heridas y que vio que Dios había resucitado, ¿se acuerdan que le dijo, Dios mío y Señor mío? Dios mío, toda mi alabanza es para ti. Señor mío, toda mi obediencia es para ti. Rey mío, yo te voy a obedecer. Dios mío, yo te voy a alabar. Y nuevamente volvemos a nuestra vida diaria, ¿verdad? A veces tenemos, no sé, nuestra pareja, nuestro amigo, pues lo quiero mucho, pero pues no lo obedezco, ¿verdad? O sea, sí lo quiero, pero hago las cosas. O a veces tenemos un jefe, pues, que no estamos de acuerdo con él y que decimos, pues lo obedezco, pero me caigo, ¿no? O sea, digo, pasa, ¿verdad? Entonces, esta doble repetición es decir, tú eres mi Señor, tú mereces toda mi alabanza, tú mereces todo mi amor, pero tú también mereces toda mi obediencia. Difícilmente lo podemos cumplir no con el hermano, hermano Esteban así, con su pareja, ¿va? Pero es hermoso, ¿va? Imagínense si todos los matrimonios fueran así, hermanos, que alabáramos y que obedeciéramos en la medida de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Tener esa fidelidad. Y es por eso que también me quise detener en el salmista, ¿verdad? Que nos invita a alabar a Dios, pero no solamente a alabarlo de boca, sino con nuestros actos. Y bueno, para cerrar este Salmo 84 viene otro versículo, ¿verdad? Esta es la serie de los pasajazos, ¿verdad? Siguen siendo 3 pasajes muy hermosos, pero este versículo dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogiera antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que evitar en las moradas de maldad. También usted lo conocía este pasaje, hermano, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pablo lo está diciendo en otras palabras, todas las cosas para mí son pérdida, ¿verdad? Yo me acuerdo que ahí tenía un amigo ahí también de la iglesia, que él era biólogo marino de profesión. Entonces me acuerdo cuando éramos jóvenes, pues a mí siempre me ha gustado mucho el mar y me ha gustado mucho el buceo. Hasta iba a tomar unas clases, ¿verdad? Para cuando yo fuera a las playas, no hay un certificado para que yo pueda bucear más abajo, ¿verdad? Cuando va un turista, pues puede bucear 15 pies más o menos, ¿verdad? Pero con un certificado puedes bucear a más profundidades hacia abajo. Entonces yo le preguntaba mucho a este biólogo marino cosas, ¿verdad? Del mar, y él me decía, pues con mucho amor, me instruía. Y después pasó el tiempo, lo dejé de ver, y él se hizo pastor, ¿verdad? Gracias por la gracia de Dios, se propuso a ser un ministro. Y ya después de 10 años que me lo volví a topar, o más que me lo volví a topar, sino que volviéramos a hablar de un tema en común. Entonces le decía, oye biólogo, retomando aquellas, y me dijo él, mira Luis, todo eso ya lo considero yo como pérdida. Todo el conocimiento que tenía, te voy a decir, pero ya es pérdida para mí. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando podemos hacer esas palabras
Y podemos decir como el salmista, ¿verdad? Mejor es un día en tus atrios que no van a andar buceando 900 días, ¿verdad? Ya en Cozumel, ¿verdad? Con las aguas más cristalinas del mundo, ¿verdad? Mejor es un día en tus atrios. A veces nos sentimos muy satisfechos por nuestro trabajo o por algunas cosas, pero es mucho mejor un día en tus atrios, ¿verdad? Seguramente las hermanas, las maestras, ¿verdad? Como decimos, después de haber terminado esta escuela bíblica de Sígueme, y los niños pues se ponen nerviosos, ¿verdad? Oye, ¿quién dice? ¿Quién habla? Yo creo que a todos nos pasaba cuando éramos pequeños, pero seguramente las maestras, como les decimos con todo cariño, han de decir, es mejor un día explicándoles, viendo la enseñanza de Sígueme, que 1000 fuera de ahí, ¿verdad? Mira, haciendo otras cosas en lo secular, ¿verdad? Que esas también sean nuestras palabras. Y sigue diciendo el salmista, mejor es estar en la puerta, ¿verdad? En la puerta, que estar en tierras de maldad. Y aquí te puede haber muchas cosas, ¿verdad? También no podemos profundizar tanto, ¿verdad? Pero como hablamos de los levitas que estaban encargados del santuario y encargados de la adoración, pues a lo mejor también estaban encargados de las puertas. Pero quizás aterrizándoles un poquito a nosotros, ¿no? El servicio que nosotros hacemos aquí en la iglesia, de ser un pastor, de estar haciendo los programas en internet, de estar preparando las cámaras con Omar, Iván, es un servicio que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? No hay ningún servicio ni mayor ni menor. Si nosotros estamos a las puertas de nuestra iglesia haciendo un servicio, o estamos atendiendo un ministerio, es mucho mejor estar haciendo ese ministerio que cualquier otra cosa que pudiera haber, ¿verdad? Inclusive cualquier cosa mejor pagada. Por ejemplo, hay unos que dicen, oye, pues mejor el domingo hay trabajo, ¿verdad? Hay bendición, es que los domingos es cuando está el negocio, ¿verdad? Pues mejor. Yo creo que la necesidad que está más, yo también me voy, ya mejor no le digo, porque el próximo amigo que yo le digo, hermano, no tengo que ir al inventario, va a decir, es mejor estar un día en las puertas del templo, ¿verdad? Pero es una enseñanza hermosa, hermano, que no hay cosa que se compare con estar en el santuario y estar sirviendo a Dios, ¿verdad? Es el salmista, es el amor por el templo, pero sobre todo el amor por la presencia de Dios. Entonces el primer salmo que vimos, el 51, nos hablaba de un corazón nuevo, ¿verdad? Y de un espíritu recto, y este segundo salmo, 84, nos habla del amor hacia el santuario y hacia la presencia de Dios. No hay cosa que se compare. Y luego viene el salmo 67. El salmo 67 a lo mejor no es tan conocido, a lo mejor usted me dice, no, claro, pues sí, bueno, yo conozco los salmos, 150 salmos, pero creo que es menos conocido que los otros dos. Y bueno, también yo una vez que había seleccionado los 3 salmos, porque no tengo la agilidad de mi padre, ¿verdad? También empecé a batallar, pues cuál pongo primero y con cuál cierro. Y bueno, decidí cerrar con este Salmo 67. Dice el versículo 1, dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿De dónde fue extraído este pasaje, hermano? La Biblia, pues es una Biblia hermosa, traemos versículos de los profetas y traemos versículos del Pentateuco, y son traídos allá de la bendición arónica, ¿verdad? Del Números 6, 24 y 26, porque Aarón estaba aquí fungiendo como un sacerdote, y lo hemos estado estudiando, ahorita que estamos hablando de los hebreos, pero es una oración sacerdotal, ¿verdad? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer sobre su rostro sobre nosotros. Y bueno, creo que también el Pablo y los profetas, más bien los apóstoles, nos habla de que todos somos sacerdotes, todos llevamos a cabo una función sacerdotal y a través del anuncio del evangelio que llevamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, vosotros sois, un texto muy conocido, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, posesión de Dios, a fin de que ¿para qué, hermanos? ¿Para qué todo esto? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso dice el versículo 1, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahorita vamos a seguir continuando, ¿verdad? Pero aquí me llama la atención de que primero pide misericordia, el salmista, ¿verdad? Y luego pide bendición. O sea, no se les hace a ustedes que el salmista era un poco, ¿cómo se dice? Abusivo, ¿no? Porque usted puede, imagínense usted ahí pongo, pero imagínense una persona que es acusada y que dice, tengan misericordia de mí y no me castiguen. Ok, no te castigo, ya, gracias por no castigarme. Ahora, ¿qué les parece si me ayudan en esto? No sería posible, ¿verdad? Pero los caminos de Dios sí es posible.
Ahorita hice una pregunta a Diana, luego otra pregunta en la mañana, pero hay un caso que a mí me llama mucho la atención del presidente, o más bien de una persona que ha sido muy, tiene muchos juicios políticos, uno es presidente de los Estados Unidos, y por una parte, gran parte de la población está presentándole grandes juicios, ¿verdad? Pero hay otra parte de la población creo que más numerosa que inclusive lo quiere para presidente. Inclusive algunos dicen, pues va a ser electo presidente y luego va a ser sentenciado a estar en la cárcel. Dicen por ahí, pues va a ser un presidente que va a estar en la cárcel, gobernando desde la cárcel. Entonces son cosas muy difíciles, ¿no? Son cosas muy increíbles, muy poco. Pues, bueno, a lo mejor le está pidiendo misericordia y después dice, ok, ahora sí voy a gobernar, ¿verdad? Pero bueno, es un ejemplo donde esto solamente se hace en los caminos de Dios, ¿verdad? Pedir limpieza, pedir misericordia y después pedir bendición y que Dios resplandezca sobre nosotros. Esas dos cosas las podemos ver. El versículo número 2 dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Entonces vemos que esta bendición que Dios está pidiendo, que el salmista está pidiendo, es para llevar a cabo la obra de Dios. Eso es lo que busca, ¿verdad? Y que resplandezca, es decir, que podamos reflejar la presencia de Dios en nuestra vida, es la oración del salmista. Y por ahí pongo este dato también es importante, hermanos, porque realmente cuando uno hace su mejor forma o hace el mejor evangelismo es cuando en nuestra actitud podemos reflejar el amor de Cristo. Si reflejamos el amor de Cristo en nuestras vidas, va a ser un evangelismo eficiente, ¿va? De dar resultados. ¿Cuál es el problema? El problema de la iglesia de hoy en día, hermanos, lamentablemente, que muchas veces nos está reflejando, ¿va? Nos está resplandeciendo en nuestros rostros el evangelio. Y eso ha sido el principal obstáculo que han tenido en sí la religión el día de hoy, ¿verdad? Estaba escuchando también entre semana, de una forma indirecta, no, yo lo estaba escuchando, otra persona, pero decían que estaban creciendo mucho las iglesias o los cristianos, pero que no tenían una denominación, no sé si lo hizo, hermano. Pero decía, están creciendo más los que no tienen denominación que los denominacionales, ¿verdad? Entonces, decir, todos aquellos que no tienen una autoridad y una estructura, las iglesias están empezando a traer gente, ¿verdad? Pero los que tienen denominación y los que tienen una autoridad, pues ellos se están quedando como que estancados, decía por ahí, ¿verdad? Y a lo mejor quizás no es que nos hubiéramos quedado estancados, que no estamos resplandeciendo, ¿verdad? No estamos manifestando la vida de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? O Dios en nuestras vidas. Y eso hace que otras personas que sin prácticas, que sin una política, quizás con un libertinaje, estén teniendo mayor éxito, pero es un éxito quizás pues, espontáneo, no tan firme, como decimos ahorita, con una ancla bien cimentada, ¿verdad? Pero es porque estamos dejando de reflejar. Entonces esta oración sacerdotal es decir, oye, ten misericordia de mí, bendíceme, pero para que sea conocido en la tierra tu camino. Y dice por ahí, en todas las naciones tu salvación. ¿Qué les parece este versículo, hermano? Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. ¿Qué pasaje podemos verle encontrándole similitud? Así como dice usted, hermanos. Dígame de la gran comisión. Pero, ¿verdad? Así dice el pastor, ¿verdad? Pero la gran comisión, ¿verdad? ¿Qué dice la gran comisión? Pues toda potestad me da en el cielo y en la tierra, y de hacer discípulos en todas las naciones. Aquí dice que sea conocido tu camino en todas las naciones. Usted, por ahí, usted es del club, usted conoce el club de Bendíceme. Hay un club pues es algo, no es completamente real, ¿verdad? Pero hay un club que se llama el Club de los Bendíceme. Es aquel, o algunos hablaban de la oveja o del borrego, ¿verdad? Bendíceme, o sea, ayúdame. Entonces todo es para mí, bendíceme, ayúdame, cuídame. Y a veces nos preocupamos tanto, ¿verdad? por ese club de decir, oye, pues bendíceme. Y a veces tristemente cuando empezamos a ver las peticiones de oración, decimos, no, pues yo quiero que Dios me bendiga en mi examen, ¿verdad? En mi examen que voy a tener esta mañana. O me acuerdo que también tengo acceso a otra iglesia donde me mandan todas las peticiones. Y luego dicen, no, pues es que mañana voy a ir, no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Pero por ahí es que mañana voy a ¿cómo se llama? A pedir mi visa, ¿verdad? Pues quiero que Dios me bendiga.
en Ibiza. No, es otra persona, ¿verdad? Pero van a llegar a migración, no sé, pues sí quiero mi visa. No, es que vendí un terreno y voy con el notario y quiero que Dios me ayude para que todo. Tampoco. Pero bueno, te están poniendo una serie de cosas que está bien porque somos hijos de Dios y tenemos que depender de Dios para todas las cosas, ¿verdad? Pero a mí me gusta más cuando, y creo que a ustedes también, cuando alguien dice, es que voy a ir a un viaje y voy a llevar a cabo la palabra de Dios, ¿no? O voy a mi tierra, ciudad amante, quiero llevar el mensaje a aquellos que no conocen. Y estoy pidiendo por un camino y porque las naciones conozcan tu salvación, ¿verdad? Es que voy a otra parte, ¿verdad? Otra parte de México y voy a estar allá en Estados Unidos, pero para que la gente conozca tu camino. Estamos pidiendo bendición, pero para otras personas, ¿verdad? Que seamos instrumentos. Eso es pensar y hacer nuestra esta gran comisión. Entonces bendíceme para que sean conocidos sus caminos en todas las naciones. Y finalmente diciendo el versículo número 3, para que te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Entonces primeramente pedimos bendición para que todas las naciones conozcan tu salvación, pero que no solamente se quede ahí, sino que todos los pueblos te alaben. Es importante la alabanza. Primeramente, yo puedo conocer mucha Biblia, y bueno, todos no la conocemos, ¿verdad? Lo suficiente. Pero si no vamos por el camino, hermanos, no es suficiente, ¿verdad? Conocer la Biblia. Por eso aquí dicen, pues no, es ir por el camino. Tenemos que conocer la Biblia, pero ¿para qué? Para transitar por el camino y que la salvación sea conocida a otras naciones. Esa es la labor de conocer la palabra de Dios. Y ya una vez que la gente ha conocido la salvación de Dios, decíamos ahorita es que la salvación podemos estar como los hebreos, ¿verdad? Que podemos estar deslizándonos o podemos entrar en apostasía. Pues tenemos que estar constantemente alabando a Dios y reconociendo su poder, ¿verdad? Entonces, que todos los pueblos te alaben constantemente. Es la enseñanza de este Salmo número 67. Y bien, hermanos, haciendo un resumen de estos tres salmos, 51, 84 y 67, pues primeramente es pedirle a Dios que cree en nosotros un corazón limpio, un corazón que si hemos pecado, que Dios lo limpie, pero sobre todo que renueve un espíritu recto entre nosotros, que no nos haga fallar en los mismos problemas, ¿verdad? Que no seamos como el cerdo, ¿verdad? Que es limpiado, que nuevamente busca al otro, sino que tengamos un espíritu recto y que nunca se aparte el espíritu de nosotros. El Salmo número 84 es: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogiera antes estar a la puerta de la ciudad, de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Pues que esa también sea nuestra oración, ¿verdad? Prefiero estar un día o una hora, pero en tu presencia, Dios, que estar mucho tiempo, aunque me esté yendo muy bien y me esté yendo bien en lo material, es mucho mejor estar cerca de ti. Y la tercera gran enseñanza es: para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Que esa sea nuestra petición, ¿verdad? Bendíceme, Señor, pero qué bien si tú me vas a ayudar a bendecir para mis trámites y para mi visa y para todo, para mi trabajo y para mi escuela y para entrar a la prepa número 9, no sé, ¿verdad? Las prepas, pero sobre todo bendíceme, Señor, para que a través de la prepa o a través de mi trabajo o a través de mi visa pueda ser conocido tu camino y tu salvación, y para que todos los pueblos te hagan. Bendíceme para poder ser un portador de tu salvación, ¿verdad? Y de tu alabanza. Entonces, hermano Esteban, ¿nos puede despedir en oración con esta? Bendito Dios y Padre nuestro, te damos infinitas gracias, Señor, por el alimento espiritual que nos has dado este día, a través de nuestro hermano Luis, dejándonos en claro, Señor, podemos en todo momento venir a tu presencia con un corazón humillado, contrito, suplicando tu misericordia y tu perdón, pero sobre todo, Padre, que cada vez puedas crear en nosotros un espíritu limpio, Señor, un espíritu que pueda ser usado por ti para llevar tu evangelio a aquellos que aún no confían en nuestro Señor Jesucristo, Señor.
Gracias también por la exhortación de poner nuestros corazones en amar el día del Señor más que ninguna otra cosa, para estar siempre en tu presencia, Señor, y que de esa manera puedas tú usarnos donde quiera que vayamos. Danos de tu gracia, Señor, para que seamos de bendición a donde tú nos lleves, Padre. Gracias por toda esta enseñanza este día. Bendícenos y úsanos, Señor, para llevar esto que hemos aprendido hoy a aquellos que aún no conocen tu verdad. Lo agradecemos con humildad y lo suplicamos en el nombre y los méritos de Dios Jesucristo, Redentor y Salvador nuestro. Amén.